En la ciudad, el hambre de las 3 de la mañana no es una necesidad biológica. Es un síntoma. Es el síntoma de un alma que no puede dormir, de una mente que se niega a apagarse y de un cuerpo que busca llenar un vacío que no está en el estómago, sino en la existencia misma. Vivo en el piso 14 de un edificio que parece una colmena de hormigón. Aquí, el silencio nunca es absoluto. Siempre hay un zumbido lejano, el de las neveras antiguas, el del tráfico distante, el de las tuberías que gimen como si el edificio tuviera pesadillas. Esa noche, la lluvia golpeaba el cristal con una insistencia rítmica, hipnótica, casi violenta. Mi nombre es David y cometí el error de tener hambre. No había nada en la nevera, solo un cartón de leche caducada y la luz fría, azulada, que iluminaba mi cocina vacía como si fuera la sala de un forense. Así que hice lo que cualquiera hace en el siglo XXI cuando se siente solo y vacío. Encendí mi teléfono. La luz de la pantalla me golpeó los ojos. Abrí la aplicación de comida a domicilio. La mayoría de los lugares estaban cerrados. Las pizzerías de cadena, esas con logotipos brillantes y sonrisas falsas, aparecían en gris. No disponible. Cerrado. Deslicé el dedo hacia abajo, una y otra vez, bajando por la lista digital como quien desciende los círculos del infierno. Buscaba algo, cualquier cosa, y entonces apareció. No tenía logotipo, solo un cuadrado negro. El nombre estaba escrito en una fuente simple, blanca, casi administrativa. La cocina de medianoche. Nunca había visto ese lugar. No tenía calificación. No tenía reseñas. El tiempo de entrega estimado decía inmediato. La curiosidad, ese defecto fatal de nuestra especie, me ganó. Entré al menú. Era extrañamente breve. No había opciones de pepperoni, ni hawaiana, ni 4 quesos. Solo había un ítem disponible. La especialidad del chef. Carne fresca, salsa roja oscura, masa madre antigua. No había descripción de los ingredientes. No había precio. Solo un botón que decía aceptar el regalo. Dudé. Por supuesto que dudé. Mi cerebro reptiliano, esa parte antigua que nos advertía de los depredadores en la sabana, me gritó que cerrara la aplicación, que me fuera a dormir con hambre, que beber agua del grifo era mejor que esto. Pero mi dedo se movió solo. Pulsé aceptar. La pantalla parpadeó. No me pidió tarjeta de crédito. No me pidió confirmación. Simplemente cambió a una pantalla negra con un texto rojo parpadeante. El pedido está en camino. No duermas. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro. La pantalla se apagó, pero la sensación de inquietud se encendió en mi pecho. Me acerqué a la ventana. La ciudad abajo era un mar de luces borrosas por la lluvia. Intenté racionalizarlo. Quizás era una nueva estrategia de marketing de algún restaurante pop-up. Quizás era un error de la aplicación y me cobrarían luego. Pasaron 10 minutos. El silencio en el apartamento se volvió denso, pesado. Entonces, mi teléfono vibró. Una sola vez. Un zumbido seco sobre la madera de la mesa que sonó como un hueso rompiéndose. Lo miré. Una notificación de la AP. El repartidor está en el ascensor. Sentí un frío repentino. Vivo en un edificio con seguridad. Para entrar, necesitas una llave magnética o que el conserje te abra. El conserje duerme a partir de las 2. Nadie entra sin que yo lo autorice por el interfono. Y el interfono no había sonado. Me quedé inmóvil, mirando la puerta de entrada de mi apartamento.
La madera pintada de blanco parecía ahora una barrera ridículamente frágil. Escuché, o creí escuchar, el zumbido del ascensor subiendo. El mecanismo antiguo de los cables rozando en el hueco del edificio. Clank. El ascensor se detuvo en mi piso. Contuve la respiración. Esperé los pasos. Esperé el sonido de botas pesadas en el pasillo. Pero no hubo pasos. No hubo sonido de tela rozando, ni respiración, ni el carraspeo de un repartidor cansado. Solo hubo un golpe. No fue un golpe con los nudillos. Fue un golpe húmedo, como si alguien hubiera arrojado un trozo de carne cruda contra la madera de mi puerta. Un sonido sordo, viscoso, plop. Y luego, silencio. Esperé un minuto entero. 60 segundos que parecieron horas. Me acerqué a la mirilla, caminando de puntillas, sintiéndome ridículo en mi propia casa. Puse el ojo en el vidrio. El pasillo estaba vacío. La luz parpadeante del techo iluminaba el suelo sucio. No había nadie, ni rastro del repartidor. Pero ahí, justo en mi felpudo, había una caja. No era una caja de cartón corrugado normal, con logotipos alegres y colores brillantes. Era una caja negra, mate, sin marcas, y parecía húmeda, oscura. Abrí la puerta con la cadena puesta, solo una rendija. El olor me golpeó al instante. No olía a pizza de franquicia. No olía a grasa barata y queso procesado. Olía a horno de leña, a humo denso, a hierbas antiguas. Y debajo de todo eso, un olor metálico. Cobre. Hierro. Como el olor que queda en el aire después de una hemorragia nasal. Deslicé la cadena. Abrí la puerta. El pasillo estaba gélido. Agarré la caja. Pesaba. Pesaba mucho más de lo que debería pesar una pizza. Estaba caliente, pero no un calor agradable. Era un calor febril, húmedo, que traspasó el cartón y me hizo sudar las manos al instante. Cerré la puerta con llave. Eché el cerrojo. Me llevé la caja a la cocina y la puse sobre la mesa. La miré durante un largo rato. El vapor salía de las esquinas de la caja, pero no era vapor blanco. Era grisáceo, denso, y se disipaba lentamente, arrastrándose por la superficie de la mesa como dedos de niebla. El hambre volvió, más fuerte que antes, anulando el miedo. Una compulsión irracional. Tenía que abrirla. Levanté la tapa. La pizza era hermosa, de una manera grotesca y artística. La masa era oscura, casi negra, quemada en los bordes de una forma perfecta. La salsa era de un rojo profundo, coagulado, brillante bajo la luz de mi cocina. El queso no era amarillo ni blanco, sino de un tono pálido, marfil, derretido en formas que parecían casi orgánicas. Y la carne... Había trozos de carne esparcidos con precisión quirúrgica. Carne oscura, fibrosa. No había recibo. No había servilletas. Solo la pizza. Tomé un trozo. El queso se estiró, pero no se rompió, como si se resistiera. Estaba caliente. Me lo llevé a la boca. El sabor fue una explosión. Era delicioso. Indescriptiblemente delicioso. Salado, umami, con un toque dulce y ferroso que me hizo salivar incontrolablemente. Comí con voracidad, casi sin masticar. El miedo se había ido, reemplazado por una gula primitiva. Me comí el primer trozo en segundos, luego el segundo. Estaba a mitad del tercer trozo cuando mis dientes chocaron con algo duro. Me detuve. Masticé con cuidado. No era una aceituna. No era un trozo de corteza quemada. Era algo sólido, calcáreo. Me saqué el objeto de la boca y lo puse en la palma de mi mano. Lo limpié de la salsa roja y espesa. Al principio,
Mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Traté de decirme que era un trozo de hueso de pollo, o quizás una piedra que se había colado en la masa, pero no. Era un diente, un molar humano, completo, con la raíz larga y amarillenta, todavía manchada de rojo, y en la corona del diente había una incrustación de plata, una amalgama vieja. Solté el diente sobre la mesa. Rodó con un sonido hueco. El estómago se me revolvió, pero no vomité. No podía. La comida se sentía pesada en mi interior, como si hubiera tragado plomo fundido. Miré el resto de la pizza. Ya no parecía apetitosa. Ahora la salsa roja parecía exactamente lo que mi subconsciente había temido desde el principio. Sangre espesada. Y el queso tenía la textura de la piel quemada. Pero el horror no había terminado. Con manos temblorosas, cogí un cuchillo de la cocina. Empecé a apartar el queso y la salsa del siguiente trozo de pizza, el que estaba a punto de comerme. Raspé la superficie, revelando lo que había debajo de la capa de grasa y tomate. Enterrado en la masa, oculto como un secreto obsceno, había algo más. No era otro diente. Era algo plano, flexible. Lo saqué con la punta del cuchillo. Era un trozo de piel, un rectángulo de piel humana, cocida, con los bordes rizados por el calor. Pero lo que me hizo gritar, un grito ahogado que murió en mi garganta antes de salir, fue lo que había en la piel. Había tinta. Era un trozo de un tatuaje que yo conocía. Reconocí las líneas azules y descoloridas. Era parte de un ancla mal dibujada, con una fecha debajo. Miré mi propio brazo izquierdo, el lugar donde yo tenía ese mismo tatuaje. La ancla, la fecha de la muerte de mi padre. Me arremangué la camisa con desesperación, raspándome la piel. Mi tatuaje estaba allí, intacto. Entonces, ¿de quién era la piel que estaba en la pizza? La realidad pareció oscilar. El silencio del apartamento fue roto por el sonido de mi teléfono, vibrando de nuevo. Me acerqué a la pantalla, con el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado. Era una notificación de la AP. Esperamos que hayas disfrutado la muestra. El ingrediente principal eres tú, pero de otra línea temporal. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. De repente, la puerta de entrada, la que yo había cerrado con llave y cerrojo, hizo un sonido. Clic. El sonido del cerrojo deslizándose. Pero no se deslizó desde dentro. Se deslizó como si alguien tuviera la llave maestra. La puerta se abrió lentamente, chirriando en la oscuridad del pasillo. Y ahí estaba, el repartidor. Llevaba un uniforme negro, sin marcas, una gorra calada hasta los ojos, pero cuando levantó la vista, no había rostro. O mejor dicho, sí lo había. Era mi rostro. Era yo, pero un yo diferente. Un yo con los ojos vacíos, cosidos con hilo negro. Un yo que sonreía con una boca llena de dientes afilados, manchados de salsa roja. En su mano sostenía otra caja negra. Dio un paso hacia adentro. «Te falta el postre», dijo con mi propia voz, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Retrocedí hasta chocar contra la encimera de la cocina. El yo del pasillo cerró la puerta detrás de él. El sonido del cierre fue definitivo, como la tapa de un ataúd.
Miré la pizza sobre la mesa. El diente. El trozo de piel tatuada. Y comprendí. No era canibalismo. Era reciclaje. La cocina de medianoche no desperdicia nada. El repartidor dejó la segunda caja en el suelo y empezó a caminar hacia mí. No tenía prisa. Sabía que no tenía a dónde ir. Vivimos en el piso 14. La única salida es la puerta o la caída. ¿Sabes cuál es el ingrediente secreto?, preguntó, y su sonrisa se ensanchó tanto que la piel de sus mejillas empezó a rasgarse. El ingrediente secreto es el miedo. Adoba la carne perfectamente. Se abalanzó. La última cosa que recuerdo es el olor a cobre y orégano, y el sonido de mis propios gritos siendo ahogados por una mano que era idéntica a la mía. Ahora estoy aquí. No sé dónde es. Aquí. Está oscuro. Huele a harina y a sangre. Estoy escribiendo esto en mi teléfono, que de alguna manera todavía tengo, aunque no hay señal. Solo funciona la app. La app dice que tengo un nuevo pedido pendiente, preparando ingredientes para el cliente del 4B. El cliente del 4B es mi vecino. Siento frío. Me miro las manos y veo que me falta piel. Me toco la boca y me falta un molar. Soy el ingrediente. Y el ciclo nunca termina. La cocina de medianoche siempre está abierta. ¿Y tú? Tú podrías ser el siguiente si tienes hambre a las 3 de la mañana. ¿Tienes hambre ahora? Espera. Alguien está llamando a la puerta. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.